Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados en el estudio por los panelistas Ana Carolina Quijano, joven líder del colectivo Generación y quien es especialista en finanzas y negocios internacionales y quien además continuamente a partir de la fecha nos estará acompañando semanalmente en este programa como panelista. Buenos días, Ana Carolina. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y espero estarlos acompañando todas las semanas aquí, muy puntual. Nos acompaña también el empresario Rómulo Marín, a quien ya todos los caleños, vallecocanos y muchos colombianos conocemos por el calzado Rómulo, el zapato que acaricia sus pies. Él es un empresario innovador, es un empresario que viene apostando desde hace muchos años por generar una cadena productiva que jalona al micro y al pequeño empresario en la cadena de la manufactura del calzado, y pues lo hemos invitado para que como empresario que es y que genera más de 500 empleos directos, nos dé sus puntos de vista sobre los temas que tratamos. Buenos días, Rómulo Marín. Muy buenos días, señor Tejada, la verdad que les agradecemos muchísimo, que Dios quiera que esta oportunidad les sirva a varias personas, que les sea de provecho lo que estamos haciendo hoy. Y, como siempre, el doctor Norberto Tascón, quien ya es un panelista frecuente de nuestro programa, analista político, opinador profesional en otros medios de comunicación, quien siempre nos acompaña los días miércoles. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para los invitados y a toda nuestra amable audiencia que nos ven a esta hora de la mañana. Muy bien. El día de ayer, el presidente Juan Manuel Santos, ante la Asamblea Nacional, a la Asamblea General de la ONU, planteó de manera muy contundente que su apuesta definitiva era por lograr firmar el acuerdo que permita aclimatar la paz en Colombia entre las FARC y el gobierno nacional. Y planteó de cara a la Corte Penal Internacional que él seguía insistiendo en mecanismos alternativos de justicia transicional y restaurativa, puesto que estaba defendiendo el derecho de los colombianos que estamos vivos y los que vendrán a futuro a parar un proceso, un conflicto de más de 60 años que ha vivido nuestra nación y que ha dejado de lejos más de 220.000 víctimas entre la sociedad civil y los bandos enfrentados, en este caso los guerrilleros y las fuerzas públicas, tanto policía como ejército. También el presidente Juan Manuel Santos ha dicho de una manera simbólica que no morirá tranquilo si no logra consolidar este proceso de paz, que él lo califica como la última oportunidad que tiene Colombia de aclimatarse para entrar en un proceso de franco desarrollo económico, social y cultural. Coincide esta manifestación del presidente Juan Manuel Santos con posiciones a veces muy contrastantes de parte de los voceros de la guerrilla, quienes se niegan a seguir aceptando que ellos son victimarios del proceso. Ellos dicen que las víctimas no son víctimas de ellos, que son víctimas del conflicto, lo que podríamos llamar como una especie de retórica en la discusión, donde no quieren terminar de aceptar que ellos también han generado dolor, sangre, tragedia en este país, y no solamente su prédica política a través de las armas. Sí, paralelamente, las fuerzas políticas que están en el ruedo político hoy ya comienzan a lanzar sus cartas. El Centro Democrático ya ha postulado los candidatos que trae para el Congreso de la República. Han surgido algunas escaramuzas a su interior entre si sigue o no sigue adelante la candidatura de José Obdulio Gaviria. La posición de Francisco Santos es muy recalcitrante frente a la posición de Oscar Iván Zuluaga, pero al mismo tiempo los verdes y los progresistas están en conversaciones. De la misma manera, el Partido Liberal está discutiendo cuál va a ser su estrategia con los liberales y Juan Manuel Galán al frente.
en Cambio Radical. Hay discusiones si seguimos con Germán Vargas Lleras como jefe de debate del partido de la U y por lo tanto de la propuesta reeleccionista de Juan Manuel Santos. Es decir, hay una cantidad de temas sobre la mesa que es necesario para usted, amable televidente, dilucidarlo, y por eso traemos aquí a nuestros invitados para que ellos introduzcan el tema. Yo quiero pedirle a quién mejor que a un empresario que todos los días se la ve con cómo es que hay que levantarse la platica para poder pagar nómina, pagar impuestos, pagar materia prima, pagar proveedores, atender arrendamientos, atender infinidad de necesidades. ¿Cómo ve usted el ambiente de negociación de la paz política que se quiere firmar en este país, Rómulo Marín, hoy? Bueno, yo lo veo de pronto con un poco de desconfianza. Se escucha mucho de que ya va a completar el año y únicamente han tocado un solo punto, y es muy importante que exista quien esté pisando los talones al proceso, porque si no, entonces se nos volvería nuevamente algo como nos pasó con el Caguán. Por eso la importancia de que la gente presione a que esto se haga, porque no podemos estar como el cuento del perrito: córtele un pedacito de cola para que no le duela tanto, córtele otro pedacito de cola para que no le duela. Yo creo que eso es mejor, cortar la cola de una vez, y al perrito posiblemente le puede doler menos. Entonces, y lo que está pasando con el Centro Democrático, yo creo que es algo de lo que está haciendo de que se pisen los talones al presidente Juan Manuel Santos para que se aceleren ese tipo de cosas, para salir nosotros de ese caos que mantenemos ya, como tú dices, casi 50 años. Doctor Norberto Tascón, usted ha estado en la arena política durante bastantes años y ahora está desde la otra orilla del analista, del comentador, de quien reflexiona sobre lo que está pasando en la realidad política del país. ¿Cuál es su expectativa frente a la apuesta que Juan Manuel Santos y su gobierno está haciendo con las guerrillas de las FARC y ahora del ELN y las posiciones de los diversos actores políticos? Pues José Alberto, este es un anhelo de hace 60 años que no tiene solamente el presidente Juan Manuel Santos, sino todos los que han pasado por la silla de Bolívar en Colombia. Todos los presidentes, y además de ellos todos los colombianos, soñamos, anhelamos la paz, queremos la paz. Lamentablemente, pues el conflicto a veces llega a degradaciones tales que es imposible juntar a las dos partes. Pero después de todo esto, cuando ya la guerrilla es permeada por el narcotráfico, cuando pasan de ser esa guerrilla insurgente que quiere llegar al poder a través de las armas y derrocar los gobiernos que para ellos no gozan de la legalidad, pues sencillamente encontramos que se transformó ese norte que ellos trazaron y que los antiguos jefes guerrilleros trazaron como norte, cambiándose al otro extremo ya de simplemente utilizar su condición armada y utilizar su condición de grupos al margen de la ley para centrarse más en un delito común como es el narcotráfico, para centrarse más en un delito común como es el secuestro, para centrarse en delitos comunes que deben ser perseguidos lógicamente por la justicia y que son exactamente los que tienen en ascuas este proceso de paz en razón a que con la afiliación de Colombia a los tratados de Roma, pues sencillamente Colombia aceptó que no se pueden aceptar o no se pueden dejar sin castigar los crímenes de lesa humanidad o crímenes que afecten la vivencia normal del país. Y allí, pues los jefes guerrilleros están pretendiendo, en las negociaciones de La Habana, que a ellos se les trate simplemente como unas personas que han combatido al Estado y que ellos no han cometido ningún tipo de delito de estos y que el proceso de paz se puede hacer en condiciones muy normales y muy tranquilas. La visita del presidente a los Estados Unidos como consecuencia de las declaraciones que dio la magistrada Baxuru en África
sobre su apreciación como magistrada de la Corte Penal Internacional sobre lo que se venía hablando, porque fíjese que más se habla acá que afuera de la impunidad de la guerrilla, y ellos han dicho sencillamente que en los procesos no puede haber impunidad, pero el presidente se ha ido a los Estados Unidos precisamente al foro natural, que son las Naciones Unidas, de donde depende la Corte Penal Internacional, para decirles que la suerte de los colombianos no puede estar amarrada a caprichos de personas que ni siquiera viven en nuestro país, sino que la suerte del proceso de paz, y eso lo han reconocido los países extranjeros o los países que no están en el ala de nuestra esfera, que Colombia requiere necesariamente de hacer ese proceso de paz, en razón a que este conflicto ha dejado muchos más muertos que otros conflictos mundiales, y que vale la pena ya que reflexionemos con él para que Colombia necesariamente aclimate ese proceso de paz. Ana Carolina, el doctor Tascón, don Rómulo Marín y yo mismo somos personas que llevamos más de 50 años viviendo este conflicto. Usted es una joven colombiana, una joven que vino al mundo y vino a Colombia en la década de los 80, quizás la década más crítica que vivió Colombia en el siglo pasado, por el desastre de muertes que hubo de lado y lado por todas las razones. Los jóvenes, usted que está todos los días trabajando con jóvenes, ¿qué expectativa tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué angustias tienen frente a esto que la clase política y los adultos del país estamos hablando como proceso de paz? Pues nosotros como jóvenes, yo pensando el país como joven, lo que creo es que nosotros queremos y necesitamos vivir en un país en paz. Si bien es cierto que la generación de ustedes le tocó vivir el inicio del proceso, a nosotros nos ha tocado vivir toda nuestra vida en un país en guerra. Entonces ha sido para nosotros definitivamente un tema que ha marcado nuestra vida, que ha marcado nuestra visión, que marca el comportamiento que tenemos nosotros como ciudadanos en este país. Y definitivamente es algo que hay que reevaluarse. Yo desde mi punto de vista profesional, el enfoque que hago también es un poco un enfoque económico, ¿no? Y es toda la inversión que hemos tenido que asumir todos los colombianos para esta guerra. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Hacienda, el recurso que se lleva la guerra en este país es de 17.6 billones de pesos. Y el recurso que se le da, por ejemplo, al agro, que tuvimos una crisis tan aguda, que tenemos aún, que se le da al agro y a la justicia, es de 2.5 billones. Es decir, a cada uno le toca de 1.25 billones de recursos. El 10% de lo que se invierte en la guerra. Exactamente. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como país, aparte de lo que mencionaba el doctor Norberto, de los temas de las víctimas y de los victimarios y de todo lo que hemos tenido que sufrir como Estado, como país, es si definitivamente nosotros como nación podemos seguir apostándole a la guerra como un modelo de solución, porque la realidad es que llevamos 60 años, 50 años en este proceso y no lo hemos logrado, y seguimos invirtiendo nuestro recurso humano, económico en esto, y solamente ha generado un desgaste que ha sido un desgaste para el Estado, para las víctimas, para los victimarios y para los ciudadanos. Don Rómulo, usted, que ya dije hace un momento, es empresario y que todos los días le toca vérsela buscando la platica, que es la que mueve la economía. El presidente Uribe está diciendo, y todos sus seguidores, que este proceso lo que está dándoles es vitrina y de alguna manera patente de corso a los victimarios de las FARC para que vengan a hacer política de tú a tú con quienes jamás han estado enfrentados en temas de alzamiento de armas. Pero usted como empresario, supongo yo que prefiere vivir en un país donde la plata haya que invertirla en más ruedas de negocios, en más exportaciones, en más importaciones de maquinaria, en más preparación del capital humano, que en fuerza pública y en balas y en morteros. ¿Es usted realmente optimista frente a que seamos capaces de cerrar este proceso, o coincide con el presidente Uribe que no,
que esto va a ser otro fiasco como los que ya hemos tenido en otras épocas? Bueno, esa es la presión que se está, como quien dice, haciendo, diciendo de que algo que no va a tener resultado, para poder presionar al presidente Santos e igualmente para presionar a la guerrilla a que no nos vayan a salir, como quien dice, con otra pachotada como la que pasó anteriormente. Esa es la presión que se coloca para que las cosas se den, porque lo que hacen es quedar mal al presidente Juan Manuel Santos, y ellos como tal igualmente pues ya tienen un hábito que para ellos es igual dejar la silla vacía o ocuparla. Pero para nosotros como ciudadanos que nos hemos habituado casi que a vivir con este conflicto, que pasa como cuando uno está en la selva no sabe cuándo se lo van a comer a uno. Entonces para todos es muy importante, y no solamente para todos los que vivimos aquí en Colombia, sino a nivel nacional, internacional, porque a Colombia la están viendo como una nena en este momentico a la cual hay que invertirle dinero, pero se requiere que la nena no tenga tantas dificultades. Colombia es un país donde la gente la está mirando con muchos ojos para hacer inversiones de capitales aquí, porque esto es un paraíso. Y yo hago un llamado a los colombianos igual, que de pronto que trasladaban sus dineros a otros países, preferiblemente que lo inviertan aquí, para no tener que decir después de que los extranjeros están invirtiendo dinero en nuestro país. Nosotros mismos debemos de invertir el dinero aquí en nuestro país, confiando, a pesar de tantas situaciones difíciles que hemos tenido que vivir, pero en este momentico, si están mirando los extranjeros a Colombia, lo están mirando es porque se va a ver una cosa buena o positiva. Rómulo, y a eso le apunto. Permítame, le hago una pregunta. ¿Usted hace cuántos años tiene su empresa? Yo tengo la empresa desde el año del 81, lo que hace que llegué a Estados Unidos. O sea, hace 32 años aproximadamente. Sí. O sea, ha tenido la empresa en las décadas más duras del conflicto. ¿Alguna vez ha querido tirar la toalla y decir, no, mejor me devuelvo para Estados Unidos, mejor me voy para otra parte con mi plata? Sí. Alberto, ¿cuántas veces lo han vacunado, si es que lo han vacunado? Exactamente. No, yo gracias a Dios pues no he tenido esa dificultad, pero yo me quedé aquí en Colombia cuando ganó el presidente Uribe. Yo estaba que tiraba la toalla si se seguía manejando. Pero usted estaba desde mucho antes, claro, de que estaba el presidente Uribe. Yo estaba aquí, sino que pensé tirar la toalla fue cuando yo no veía de que nuestro país iba a tener alguna mejora. Cuando ganó el presidente Uribe, yo decidí quedarme nuevamente en Colombia, porque yo podía haberme ido a los Estados Unidos, de lo cual tenía residencia en esa época, y me tocó, como quien dice, dije, si él gana, yo me quedo, porque yo tengo que seguir haciendo fuerza por mi país, porque anteriormente era como un juego permanente de beneficios para el uno o para el otro, entonces eso era muy difícil. Incluso yo me encontré una vez en San Andrés a un capitán del ejército que me dijo, vea, si el presidente Uribe no entra a liderar nuestro país, ya hubieran acabado hasta con nuestros soldados, porque mis soldados andaban con las botas así abiertas, o sea, mientras que la guerrilla andaba bien preparada con tremendos fusiles y con un buen armamento y todo, mientras que los nuestros nos tocó, como quien dice, hasta con los pies molestos, dañados, con infecciones. Así nos tocaba enfrentar anteriormente la guerrilla. Llegó este señor Uribe y gracias a Dios, por lo menos ya las fuerzas militares cogieron otro auge muy distinto al que se tenía anteriormente. Bueno, doctor Tascón, ya usted ve la apreciación que tiene un empresario que no es ni siquiera un empresario chiquito, no es una multinacional, pero es una gran empresa colombiana, que es Calzado Rómulo. ¿500 empleos? Casi 600. Casi 600 empleos, y su proyección es llegar a 1000 empleos. La inmensa mayoría empleos de personas con bajo nivel de calificación escolar y de calificación ocupacional, donde a nosotros nos consta, porque conocemos la empresa de Rómulo Marín, que trabaja mucha persona indígena, mucha persona afrodescendiente, mucha persona desplazada, y esta empresa
hace una gran inversión en capacitar el talento humano. O sea que está hablando no desde la retórica de quien ve los toros desde la barrera, sino como digo yo desde el principio, quien todos los días se levanta a pensar cómo mover la platica para que se mantenga la economía. Doctor Tascón. Pero al margen de ello, José Alberto, yo respeto las posturas de don Rómulo y lógicamente este país era un país descuadernado, que uno no puede negar, faltaba mano dura en ese momento, no más ejércitos ni más cosas, sin embargo, todo eso no salió sino de los mismos 6, que somos parte de nosotros. Tuvimos que pagar más impuestos, tuvimos que aceptar el impuesto de guerra que nos pusieron, un país que nunca se ha preocupado por crear el impuesto, por ejemplo, de la paz, sino que siempre ha sido el impuesto de la guerra. Al margen de eso, claro, los empresarios en un momento dado, fíjese usted que están ubicados en las ciudades, no eran el punto de quiebre del conflicto. El punto de quiebre del conflicto estaba en el campo, precisamente, y el gran problema del campo era la redistribución de la tierra, el apoderamiento de la tierra por parte del mismo conflicto que generó el narcotráfico en Colombia, el apoderamiento de la tierra por los conflictos de los paramilitares, la misma guerrilla apoderándose de grandes hectáreas de tierra que las utilizaron para sí mismos. Es decir, esa degradación del conflicto no nos puede sacar de algo que es absolutamente válido, la desesperanza de un pueblo colombiano que no veía norte, porque el intento que hizo Pastrana para hacer la paz desafortunadamente fue el mayor fracaso que se tuvo en Colombia, pero eso tuvo que servir para que de aquí en adelante se hicieran nuevos acercamientos, porque no conozco ningún país del mundo, no conozco ningún conflicto del mundo, incluidas las mismas guerras mundiales, que haya terminado sencillamente con un vencedor que arrinconó y acabó con el opositor. Siempre se termina en una mesa de negociación concediendo cosas, cediendo, pero al fin y al cabo eliminando el elemento fundamental que es la guerra. Pero fíjense acá, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, o mejor, el gobierno ha utilizado esto, y lógicamente el gobierno entra en el juego de las transnacionales que viven del negocio de la guerra, porque es que la guerra es un negocio. Y entonces, ahí es donde vienen las reflexiones que yo me hago. Si nosotros terminamos con el conflicto, José Alberto y amigos de la mesa, si terminamos el conflicto, a Colombia perfectamente se le pueden liberar de su presupuesto aproximadamente entre 15 y 20 billones de pesos de los 32 o 35 billones de pesos que utilizamos en la guerra, sin contar las ayudas extranjeras que se vienen precisamente para el fomento de esa guerra, porque no me vengan a decir que es que el Plan Colombia es para resarcir al campesino, no, es para traer dólares, meterlos en Colombia y devolvérselos a los Estados Unidos a cambio de tanques, a cambio de pertrechos, a cambio de equipamiento militar. Y en ese mismo orden de ideas, el narcotráfico trae dólares a Colombia convertidos en armamentos, convertidos como producto del narcotráfico también en pertrechos y demás. Y en ese orden de ideas, fíjese, sin tocarlos, solamente con el presupuesto nacional, lográramos bajar eso, hombre, ¿cuántos industriales como don Rómulo Marín podría fomentarle, o por lo menos el Estado podría subsidiarle, para que tuvieran materias primas más económicas, para que tuvieran implemento tecnológico como maquinaria, para que tuviera, por ejemplo, en el campo nuevos insumos? El gran paro agrario no es nada distinto a una descomposición de las costumbres, o mejor, de la falta de políticas públicas por cuenta del Estado para que esos campesinos, que en otras partes del mundo, en países desarrollados como los Estados Unidos, son subsidiados. El campesino estadounidense es subsidiado en gran parte, sobre todo aquellos que se dedican a la producción del pancoger y el alimento. Acá no, acá los dejamos a su propia suerte, y entonces tenemos unos cafeteros en malas condiciones, tenemos unos lecheros en malas condiciones, tenemos unos agrarios en malas condiciones, etcétera. Luego, ¿qué tal que Colombia logre con todos los vericuetos? Y le escuché a alguien, yo prefiero la paz a cambio de que dejen tranquilos a esos personajes, porque decía, nos evitaríamos más muertos, nos evitaríamos gastarnos el presupuesto más en estas condiciones que en eso de ver en la cárcel a 2, 3, 10, 20 personas que han fungido como jefes de grupos armados y que le generarían al país, eso sí, una tranquilidad económica, y esa sí es la verdadera paz.
Aquí no es callar los fusiles, la verdadera paz es cuando hagamos posible que el que no tiene tenga derecho a tener a cambio de los impuestos que paga el que tiene. Ana Carolina, ¿iba a decir algo? Sí, yo quería decirle a él, agregarle de pronto, de que una de las cosas que también estaba apoderada de la guerrilla era el petróleo, sí, porque anteriormente aquí nadie podía venir a invertir en lo que tenía que ver con el tema del petróleo. Se hablaba de que había petróleo en Venezuela y se hablaba que habría petróleo en el Ecuador, y era imposible pensar que por debajo de la tierra hubiera algunas barras de acero tapando el de Colombia y tapando el de Ecuador, cuando eso es una vena que pasa por debajo de la tierra, y el petróleo, apenas usted quería abrir un pozo, lo primero que le llegaba era la vacuna. Señor, ¿usted quiere sacar petróleo de aquí? Porque eso era manejado por Chávez. ¿O ustedes creen que cuando ven allí a, ¿cómo llama el guerrillero este que tiene la barba? Iván Márquez. Iván Márquez, ¿con quién salía Chávez allá en la presidencia? Con Iván Márquez. Él era como una vitrina a la espalda, uno se queda aterrado de ver ese tipo de acciones, pero era por la situación del manejo del petróleo. Aquel petróleo no se podía sacar. Pero lo más triste de eso es de que ahora, y lo digo muchísimo, de que cómo es posible que ahora que se pueden sacar millones de barriles de petróleo, nos estén cobrando el petróleo a nosotros a 7 y 8 mil pesos, el petróleo más caro del mundo. Y lo otro más típico, yo digo, si por economía colombiana nosotros no podemos vender el petróleo a nosotros mismos a un precio razonable, entonces que nos dejen traer hoy en día petróleo de Venezuela, que el petróleo en Venezuela sí es barato, yo creo que vale 50 centavos de dólar un galón, siendo muchísimo. Cuando escucha uno hoy de que Maduro va a mandar para la China, se va a endeudar, primera vez en el mundo que uno ve que un país rico, tan rico, ahora se va a endeudar con la China para poder enviar petróleo para la China. Pero ¿por qué no traemos petróleo para acá, hombre? Si necesitamos bajar el salario mínimo, y la mejor forma de bajar un salario mínimo es bajando la gasolina. Pero fíjese, Rómulo, que eso es más triste todavía. Nosotros, y usted comenzó haciendo un análisis de que estos guerrilleros eran amigos de Chávez y ponían unas vacunas. Pues fíjese, hoy le hemos entregado nuestros recursos naturales a las transnacionales, es decir, hemos entregado nuestros recursos a las transnacionales que comparto con usted. Hoy pagamos la gasolina más cara del mundo, podríamos decir, porque en Estados Unidos vale $3.30 sí, un galón de gasolina. Y en México vale 5.000 pesos. Y allí en Venezuela y en Ecuador vale 2.500 pesos o no sé cuántos pesos. Entonces, aquí es donde uno se queda también en eso. Sería que esos grupos guerrilleros que usted comenta le hicieron conejo para ponerle vacuna a estos, era más malo que entregarle a Pacífico Rubiales, que son una serie de encopetados personajes que llegaron de afuera a llevarse nuestros recursos. ¿No estamos como en la época de la colonia hoy también? Allá quiero pedirle a Ana Carolina, que su especialidad es precisamente los negocios internacionales. Mire, en Rómulo comienza diciendo, es que el presidente Uribe de alguna manera volvió a recuperar como el bastón de mando de la seguridad, con su política de seguridad democrática. Eso, que tiene mucho de ancho y mucho de largo, tiene un efecto que es a todas luces demostrable, y es que, claro, se hizo una gran apuesta militar, pero paralela con la apuesta militar, el país se entregó en bandeja de plata a grandes transnacionales, a grandes empresas extractivas del petróleo, del gas, del coltán, etcétera, etcétera. Y el campesino lo fueron sacando así, a empellones del campo. O sea que por un lado nos daban seguridad con la fuerza pública, pero por el otro nos metían aquí una primera línea de muchos capitales foráneos que venían casi que a apoderarse del país. Ustedes, insisto mucho, desde la visión de los jóvenes que hoy están al frente de las dinámicas del país, ¿qué hay que hacer? Porque Uribe aclimató la paz, sobre todo a los ciudadanos de las ciudades, que íbamos al campo, ya nos quedaba más fácil ir al campo, pero los campesinos que estaban en el campo se tuvieron que salir del campo,
¿Usted qué tiene para decir de esto? Yo quiero retomar un poco el tema económico que mencionaba don Norberto, y es los analistas, según los estudios que han realizado, demuestran que, y en relación un poco a lo que dijo don Rómulo también, que en este país se pierden 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por la guerra, y que si nosotros llegamos a terminar este proceso de guerra que hemos vivido, porque ha sido una guerra, si no lo reconozcamos, no es un conflicto, es una guerra, Colombia podría crecer aproximadamente entre el 6% y el 8%. ¿Qué nos habla esa realidad? ¿Qué nos dice eso? Que claramente podrían realizarse inversiones en otros sectores de la economía que no se están realizando ahorita. Eso me parece a mí que es un tema que como nación, como ciudadanos debemos de pensarnos, porque eso es parte de decir hacia dónde queremos que vaya este país. ¿Qué es lo que nos proyectamos? Porque definitivamente nosotros no podemos vivir eternamente en guerra simplemente por esperar que a un sultano lo metan preso o no lo metan preso. O sea, eso no puede depender el futuro de la paz del país. En cuanto al tema de cómo se debe de impartir justicia cuando se termine el proceso, por supuesto que hay que pensarlo, pero uno ve, por ejemplo, en Sudáfrica, con el tema del apartheid, que mucha de la justicia fue restaurativa, mucho de la justicia que se dio, y era realizar un proceso de perdón, porque nosotros como colombianos tenemos que perdonarnos. Es que uno, porque le ha tocado vivir en la ciudad, yo soy de Cali, yo nunca he vivido fuera de Cali, pues solamente cuando fui a estudiar al exterior, pero uno no ha tenido que vivir la cruda realidad que han vivido nuestros campesinos. Y cuando uno escucha, el otro año que tuve la oportunidad de trabajar en la asesoría de paz, y uno trabaja con víctimas de hechos violentos, y cuando uno le toca escuchar a la gente decir, vea, es que me mataron a mis 2 hijos, mi marido no apareció, nunca los pude enterrar, tengo un hijo y me tocó venirme de allá, llevamos 1 mes sin comer, o sea, uno se da cuenta que las atrocidades que hemos vivido en este país, no alcanzamos a tener conciencia de eso. Entonces, como ciudadanos, en la ciudad no sabemos, ¿no? tal cual, y que nosotros en la ciudad desconocemos, que nosotros los citadinos desconocemos. Entonces, lo que sí tenemos que pensarnos es si nosotros podemos seguir viviendo de esta manera, si hay un futuro para este país en esas condiciones. Eso hay que repensárselo, y tenemos que ser claros y entender en que en algún punto, como dijo el doctor Norberto, nos va a tocar ceder, porque reitero lo que dijo él, y es un análisis que yo hago constantemente a mis amigos que no están muy de acuerdo con el proceso de paz, y es que históricamente en el mundo ningún conflicto se ha acabado a punta de guerra. Eso no ha pasado ni va a pasar tampoco. La política es el moño que tal se pone cual. esto. O sea, siempre se han sentado en una mesa y han tenido que decir, vea, yo cedo en esto, usted cede en esto, llegamos a este acuerdo, yo tengo que hacer esto para comportarme, usted tiene que hacer esto para brindarme mis derechos, y vamos a empezar desde aquí una nueva nación, y todos como hermanos, y ese punto tenemos que asumirlo nosotros como nación. Eso yo siento que es lo que más nos está costando a nosotros asimilar en el proceso de paz, que tenemos que perdonar, que tenemos que entender que no es que yo tenga la razón o que el otro tenga la razón, no. Aquí hay que pensar en que tenemos que iniciar un proceso. Claro está, con el aprendizaje pasado, porque los errores no se pueden repetir, porque el pasado hay que usarlo como trampolín y no como sofá. Pero tenemos que sentar y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como nación? ¿Vamos a seguir en esta mezquindad? Pero ¿no será que esos a los que usted hace referencia son beneficiarios del negocio de la guerra? Porque cuando uno impulsa y molesta y dice la guerra es buena, es porque tiene un interés en ella. Entonces, ¿no será que esas personas son beneficiarios del negocio de la guerra? No de la guerra como tal, que beneficia a recoger del Estado el poder. No, sí. Es cómo será de fructífero ese negocio, que todo el mundo pelea porque ella exista. No, yo lo que siento más bien ahí, don Norberto, es que lo que hay del ciudadano colombiano, del ciudadano del común, es un resentimiento acuñado de 60 años, y de odio, y de decir, pero ¿por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué nosotros tenemos que ser víctimas de otro colombiano? ¿Y se estará volviendo eso el caballito de batalla ahora del proceso electoral? Tal cual, yo siento que sí, que eso puede estar sucediendo, y que definitivamente va a ser utilizado para eso. Hay un punto de pronto importante que nos pasa a nosotros. Nadie en Colombia, bueno, excepto pues las personas que, como tú dices, viven de la guerra, ¿no?
pero a uno como industrial no le interesa la guerra, le interesa más la paz. A uno no le interesa que el país donde uno está produciendo sea un país que tenga mala atmósfera a nivel nacional e internacional, porque ¿para quién va a ser productivo decir voy a ir a comprar zapatos a Colombia? Porque Colombia es una ciudad o un país donde nos pueden producir unos zapatos buenos y son económicos o es. Y lo otro, a veces nosotros decimos mucho el tema de que nosotros estamos entregando a las multinacionales las cosas, y es donde yo les digo a muchas personas de que colombianos inviertan en el país, y lo dije, los del exterior miran a Colombia como un país de inversión, los extranjeros miran a un país como un país de inversión. Entonces después decimos nosotros es que nosotros estamos entregándole a las multinacionales, pero pasa igualito como si nosotros no quisiéramos que vinieran empresas acá de calzado. Por mi parte, ojalá vinieran bastantes empresas de calzado del exterior a Colombia, que eso nos va a ayudar a generar empleo, nos va a ayudar a tener confianza en el país, y van a venir muchos más, y esa es la forma como un país logra salir adelante. O creemos que los Estados Unidos es un país que acoge griegos, suizos, rusos, de todas partes del mundo, llega gente allá a invertir. Igualmente le pasaba a Venezuela. Si usted recuerda, Venezuela, allá no había sino españoles, árabes, portugueses, de todas partes del mundo, porque yo tuve una comercializadora en Valencia. Y el otro puntico que yo quería tocar, que se me ha escapado 2 ocasiones, es el de que en este momentico se están viniendo de Venezuela para Colombia a hacer inversiones, pero bastantes, en el tema de petróleo. No podemos decir que les vamos a entregar, debemos decir que están viniendo a invertir, que la negociación para que sea productiva verdaderamente, para que no nos cojan todavía de indios, es de que ya tenemos unos personajes civilizados con muchas cátedras para decir de que nos vamos a dejar engañar. Van a venir a comprar petróleo o van a venir a invertir. Pues sí, señor, inviertan, y a partir de X tiempo ya empezamos a ver cómo son los resultados. ¿Qué pasa con los peajes de nosotros en nuestro país? De Tuluá a Palmira, no sé qué, hicieron un peaje el Berriondo, y lo hicieron con una concesión de que por 10 años nosotros recuperamos la plata, y después de 10 años ustedes se quedan con la obra. O sea, igualmente pasó con el túnel, el Lincoln Tunnel también. Iban a venir unos inversionistas a hacerlo y no lo dejamos hacer, que porque salía muy costoso, y resulta que no lo han terminado. O sea, eso se quedó en veremos. O sea, tenemos cosas que de pronto nosotros analizar dentro del tema, y es muy difícil poder ir a decir de que nosotros les vamos a dar la solución, pero lo que más necesitamos nosotros en este momentico es ver cómo logramos hacer de que la paz se dé y que sigamos nosotros generando empleo, que es nuestro interés, para poder de que cada día con más empleo haya menos delincuencia, menos gente pensando quién va a ir a cobrar un chequecito de su trabajo, porque ahora nos han colocado a la gente de a pie una mano de cámaras, una mano de gente cobrándole a la gente de a pie multas, permanentes multas y multas y multas, en un país donde todavía no hay la tecnología para decir, hagamos primero la tecnología y ahora sí, el que cometa el error, se lo cobramos. Pero aquí uno tiene que andar en las calles de Cali, mirando a toda hora donde se puede andar a 30, a 60, a 40, porque si no la cámara le toma una fotomulta y no tiene ni siquiera derecho a alegar. O si se pone a alegar, pierde más tiempo alegando o discutiendo que haciendo la realidad. Fotomultas por todos los lados, que va por la 14, que no se puede andar a más de 60. Y uno comprando un carro que tiene para andar a 200, resulta de que ya el carro tocaría que comprar una carromoto para andar uno más tranquilo, porque no es fácil hacer de que a todo momento el pueblo, la gente que verdaderamente va a trabajar, corra en este momentico, porque yo se los digo por experiencia. Cada rato un trabajador mío, patrón, me quitaron la moto, 60,000 pesos diarios cobran, el negocio cobran por tener la moto allá, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, y son 300, 400,000 pesos, présteme.
y es tanta la situación de eso que van a la empresa, cerca de la empresa, y le han tomado fotomultas a los carros que están parqueados, le toman fotomultas. Yo digo, ¿qué es eso? Esa no es la forma de educar a un pueblo, como quien dice, con la platica y la comida de los hijos. El pueblo se educa, por lo menos llámele la atención una vez, 2 veces, 3 veces, pero no es como a llenar esas arcas que fueran para un sitio positivo, para tapar los huecos, pero seguimos viendo los mismos huecos. Qué interesante la alusión que hace él, y ojalá que el secretario de Tránsito le esté escuchando y por lo menos se le mueva un poquitico el criterio al caballero con el que se ha dedicado a maltratar a los ciudadanos caleños. Yo, en relación a lo que comentaba don Rómulo, siento que lo que nosotros como nación tenemos que hacer es, y lo hablábamos en el programa pasado, es reevaluar el modelo económico y de desarrollo que tiene este país. Porque lo cierto es que la inversión extranjera para un país como nosotros, que no tenemos toda la tecnología necesaria, pues se necesita para la transferencia de tecnología, para aprender. Pero lo que pasa es que nosotros somos extremadamente cómodos con los extranjeros que vienen. No le cobramos impuestos, como por estas prácticas corruptas que suceden en el Estado, simplemente nos interesa es el cómo voy yo, cuánta plata le voy a quitar al contratista, que me dé el tanto por ciento de la obra, y no importa a quién contrata, cuántos impuestos cobra, cuál es el beneficiario de la obra, el impacto ambiental que tenga la obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que reevaluarnos es eso. Es un modelo de desarrollo que permita a inversionistas venir a este país a hacer una inversión respetuosa con los recursos públicos y con los colombianos, y de saber que tienen una responsabilidad social empresarial y de decir, mire, pues yo vengo aquí, yo soy extranjero, quiero invertir y yo sé que me toca aportar tanto a las arcas del Estado para el desarrollo, además porque es que él también va a vivir aquí. ¿O en dónde va a vivir él? Él va a vivir aquí. Y así debe de ser. Y la partecita donde yo quería hacer una agregación es la siguiente. En Panamá, la mayor parte de personas propietarias de los negocios en Colón se llaman árabes. Y de nadie creo que es desconocido que ya hoy en día tienen ya casi el 25% de propiedad aquí en Puertos de Colombia, aquí en Buenaventura. A 2 horas de Cali. A 2 horas de Cali ya están invirtiendo. Yo digo, ¿y dónde estamos nosotros los que tenemos, o los que tienen capitales berracos en el exterior? ¿Por qué no dicen vamos a invertir en Puertos de Colombia o aquí en Buenaventura, La Plata? Pero tienen que ser los extranjeros que tienen la visión de decir vamos a invertir aquí. Que Rómulo está tocando un tema muy interesante, doctor Tascón y Carolina, y es que muchos de los amplificadores del discurso de la guerra son grandes potentados que tienen sus platas fuera del país y que tienen al país atizándole la guerra, pero no invierten en el país. Ese llamado de Rómulo me parece que es muy importante. El empresario y la gente que tiene plata debiera invertirla en su país, pero las tienen por allá en los bancos suizos, en Luxemburgo, en Mónaco, etcétera, etcétera, pero aquí tienen unas cajitas menores, digámoslo así, y se alían con grandes inversionistas extranjeros, arriesgando muy poquito de su propio capital ellos. Entonces es muy fácil que si yo tengo la plata afuera, aquí nos revolquemos, que a la plata de ellos no les va a pasar nada. Doctor Tascón. Pues precisamente lo que se busca en el país, y fíjese que aquí hablamos de confianza inversionista. Rómulo no va a sacar su empresa de Cali y la va a llevar allá a uno de estos municipios en conflicto del Cauca. Por decir, no lo va a meter por allá a Bolívar, o qué sé yo, o a Caldono, porque sabe que está expuesto a ello. Pero esa confianza inversionista, lo que se busca es precisamente que el país tenga unas garantías para el inversionista, porque ellos tienen su capital y al fin y al cabo vienen a dejarlo en un país donde quieren que esté seguro. Eso es como cuando usted escoge más bien entre seguir pagando el 4 por 1000 a un banco, pero que le garantiza que no se lo quitan a la salida, o tenerla en la casa debajo del colchón, pues para que llegue cualquiera, desde la muchacha del servicio hasta el que se envalentone con usted y se lo quite. Pero esa confianza inversionista lo que busca es precisamente que haya un amalgamiento en el país que permita que convivamos de tal manera que los inversionistas lleguen con la tranquilidad que invirtiendo en Colombia
lógico que se pueden tener resultados económicos, pero al fin también se hace una serie de inversiones que le permiten al país tener cosas. Lo que no estoy de acuerdo, y esto sí lo aclaro, es los contratos desventajosos para el país. En eso sí no estoy de acuerdo en absoluto, como está pasando, por ejemplo, con el tema del oro. Mire, se están abriendo cualquier cantidad de licencias exploratorias de oro, sin importar que se acabe con los ríos, sin importar que se acabe con la capa vegetal, haciendo dragado para sacar el oro, sin importar que contaminemos, que destruyamos y que dejemos un país árido, porque esos inversionistas se van a otro país donde lo puedan hacer. Y peor aún, que se siga destruyendo nuestro medio ambiente, que es lo que tanto queremos cuidar, porque al fin y al cabo queremos para nuestras futuras generaciones un país bueno, pero también que entendamos que no pueden existir por cuenta del gobierno, y creo que alguno de ustedes lo dijo, esos funcionarios con una cultura mafiosa, porque no es más, que se quieren enriquecer cuando llegan al gobierno y en un año ya salir más ricos inclusive que los mismos mafiosos que tenemos en Colombia, en el sentido de que negocian el Estado, negocian las políticas del Estado, como por ejemplo la sinvergüenzada de ese ministro del anterior ministro Uriel Gallego, que entrega la concesión de la vía a Buenaventura, la concesión de la que usted estaba hablando, Rómulo, a Buenaventura por 50 años. Eso no le cabe sino en la cabeza a ese ministro que tenía una cultura mafiosa de apoderarse del Estado. Pues sí, eso da tristeza, y lo que usted mismo lo dice, ¿no? Por lo menos nosotros aquí en Colombia le entregamos a las multinacionales y decimos nosotros de que nosotros necesitamos invertir nuestro dinero en un país seguro. Ellos ya lo están haciendo, las multinacionales lo están haciendo, y los colombianos todavía no miramos a la nena que digo yo que es Colombia. Colombia es una nena la cual todo el mundo está mirando, el mundo está mirando cómo invertir en este país, porque yo creo que aquí en Colombia no hay urbanizado ni siquiera un 10% de lo que es Colombia, o un 5%, no tengo el margen. Para otros países que ya están construidos en cemento muchísimo, aquí todavía tenemos selvas para construir y para invertir enorme, y eso es lo que mucha gente quiere. Yo he escuchado también de que están vendiendo para el lado de Guaviare, no sé qué, están vendiendo ya tierras, para el lado de Leticia, para el lado del Brasil, ya los colombianos que es que les da pena decir que son colombianos, que ya prefieren decir, yo soy de Brasil, y ya están diciendo los que prefieren ser brasileros que colombianos, porque el Estado por allá no llega, Oiga, pero permítame que hay un televidente en la línea, por favor. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Doctor Tejada, buenos días, le habla Melquisedec de Diego aquí en el barrio de La Ceiba. Sí, don Melquisedec. A eso voy a darles un dato. En el 17 de este mes se hizo un debate en el Congreso de la República donde a las empresas multinacionales que estaban pagando el 33% les rebajaron al 25%, y resulta que ellas no están invirtiendo en la parte social porque es un deber y es de ley. Por lo general esto está ocurriendo en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros debemos tener en cuenta esto, hombre. Todo servidor público debe tener vocación de servicio para la atención al ciudadano también. Entonces, el que no tiene vocación de servicio a través de tantos años, eso es lo que nos ha traído un detrimento patrimonial en el país. Muchas gracias. Usted, don Melquisedec, siga Rómulo o Norberto. Sí, pues la mire, verdad que eso de que el que se meta a la política debe de saber, de entender que se mete es para servirle al pueblo. Eso sí lo tengo claro, y Dios quiera que las personas, como usted dice, es como el que se mete a médico, que tenga vocación de médico, no que se meta a médico como quien dice para ver quién más tiene plata para operarlo. Eso es impresionante. Pues eso es una postura que realmente, vuelvo y digo, es como el país cayó en los antivalores. Anteriormente nosotros teníamos el respeto por los demás, etcétera. A partir del momento en que en Colombia se incrementa el narcotráfico, se incrementa el sicariato y todas estas cosas, perdimos esa cultura de lo bueno y trasvasamos las fronteras de enriquecernos, así sea a costa de la vida de los demás. Y esa parte es la que nosotros tenemos sí que combatir. Yo diría, Rómulo, que una de las razones, y aquí lo he expresado en varias ocasiones y en cualquiera de los medios lo estoy diciendo, Colombia
así no le guste a ciertos recalcitrantes, debería volver por esa onda de elegir gente buena. Pero para que eso suceda, tenemos que quitar del medio el problema del dinero, que una campaña valga tanto dinero para elegir personas buenas, porque las personas buenas no tienen en su mente ser grandes ricos en el país, pues entonces, o sobrarse de grandes ricos, sino, por lo menos, perdón Carolina, sino que en Colombia se establezca el voto obligatorio para que la gente acuda y por lo menos tengamos un proceso de transición entre abandonar estas costumbres mafiosas y estas costumbres que han degradado la democracia colombiana y entremos a darle, por ejemplo, paso a personas que son muy buenas, muy inteligentes, muy capaces, pero que al fin y al cabo no tienen grandes sumas de dinero para irse a meter al Congreso de la República, porque yo todavía no concibo cómo un senador para hacerse elegir tiene que tener 10.000, 15.000 millones de pesos atrás. Así es, Carolina. Yo ahí en relación a lo que dice el doctor Norberto, quería recordar una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez hace aproximadamente unos 10 años, y en esa entrevista recuerdo que le preguntaban que qué creía él que era lo más grave y lo más nocivo que le estaba dejando el narcotráfico a este país. Y es lo que comentaba el doctor Norberto, es cómo la cultura mafiosa se apoderó de nuestro país, porque uno ve que no es solamente un comportamiento de un mafioso, ese comportamiento puede ser de un médico, de un administrador, de un contador, de un abogado, y es querer yo volverme rico de la noche a la mañana sin importar cómo ni a quién me esté llevando, independientemente de que esté vendiendo droga o no esté vendiendo droga, o de que esté matando a una persona o no esté generando ningún daño. Pero la realidad es que nosotros como colombianos, una de las grandes cosas que tenemos que recuperar cuando se dé un proceso de paz en este país es nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores, el respeto por el otro, el entender la diferencia. Entonces eso es para analizarlo. Y en relación también al tema de cuánto vale una campaña política en este país, es claro para cualquier persona que lo vea desde afuera que la persona está haciendo es que el que haga una inversión de 15.000 millones de pesos en una campaña está haciendo una inversión económica, no está buscando llegar para ayudar a nadie, ni para ayudar a su país, ni a servir, no, está haciendo una inversión económica y que cuando llegue allá va a llegar a buscar, a sacar estos recursos que invirtió, porque es que nadie va... Una persona que invierta esta cantidad de recursos no va a ir allá a sentarse a opinar sobre cómo debería de ser mejor el país o de generar acciones de cómo debería de ser mejor el país, sino que simplemente lo que va a hacer es tratar de recuperar sus recursos y de cuidar su imagen, y hacerse un pantallazo. Entonces allí surge la responsabilidad social de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no hacen o no hacemos más que amplificar las peleas y las veleidades de los protagonistas de coyuntura, donde que fulanito dijo tal cosa, que fulanita hizo tal otra cosa, pero no le explicamos a la gente común y corriente dónde está el verdadero problema. Tesis como las que el doctor Tascón está planteando, hay que apuntarle al voto obligatorio, ahí comenzaríamos nosotros a acabar con toda esta sinvergüenzada de la política electoral comprada por grandes capitales, que lo que hacen es que una vez que entran los funcionarios nombrados o elegidos, pues obligan a que saquen esa plata multiplicada por 10 veces, y entonces ahí es donde se acaba todo el bien común. Yo quería agregar algo, y aprovechando que hoy en día estamos de moda los afrodescendientes, ¿no? Y el presidente Obama habló muy claro cuando él recién se postuló a la presidencia y dijo, Colombia, por decir algo, voy a hablarlo a nivel mío, Colombia ya no es ni de los mestizos, ni de los indígenas, ni de los negros, ni de los extranjeros, ni de X o Y. Colombia hoy en día es de todos nosotros, cada uno con color, con ojos, con X, con Y, todos tenemos que luchar por este país. Es la única forma que podemos hacer de que Colombia salga adelante. Todos somos dueños de este país, afros, indios, mestizos, porque yo a la hora la verdad no sé ni qué soy, pero sí sé que vengo de una madre indígena del Cucuy, Boyacá, pero
todos nosotros como colombianos tenemos que luchar por el país, no solamente la responsabilidad de fulano, de Perencejo, no, y eso lo manifestó el presidente Obama en los Estados Unidos. Ahora hay que trabajar todos, porque aquí en cualquier país uno progresa es por su capacidad, por su talento, no por su color, ni por su cabello, ni nada. Cada uno de nosotros en nuestro país debemos de luchar porque Colombia sea linda, única, especial, no que sigan diciendo el pasaporte de uno no vale nada. Colombianos, hagan la cola allí, porque los vamos a requisar hasta las lombrices que traen. Ya hoy en día ya no se ve eso, gracias a Dios. Poco a poco hemos ido limpiando nuestra imagen y hoy en día cuando decimos de que se están viniendo para acá a buscar empleo, mucha gente de Venezuela y mucha gente de otros países que se ha devuelto, es porque ya estamos teniendo una Colombia positiva, José Alberto. Pues indudablemente yo comparto con Rómulo que Colombia ha mejorado, Colombia ha avanzado y económicamente, le quiero decir, a nivel internacional nosotros somos un país respetado por los países extranjeros, un país respetado por su manejo económico, por su manejo de las finanzas, etcétera. Lamentablemente el único botoncito que nos queda es el tema de la paz, porque fíjese lo contradictorio, ¿cuántos son los guerrilleros? 8.000 guerrilleros, y los colombianos somos en total 42, 43 millones de habitantes y estamos sometidos a la voluntad de esas personas. Coloque los grupos paramilitares y la misma ejército colombiano, que son el margen del conflicto, y los mismos mafiosos. En Colombia, esas personas no suman 1 millón de personas. Es decir, que 42, 43 millones de colombianos estamos sometidos a la voluntad de 1 millón de personas que quieren vivir echándose bala, fomentando este tema de la guerra, mientras que los de bien, que son 40, 42, 43 millones de ciudadanos que quieren trabajar bien, que quieren este país, que son padres, madres, hijos y demás, desean un país próspero, no lo pueden tener. ¿No cree que eso es suficiente para sacrificar cosas y alcanzar la paz? Sí, definitivamente el potencial económico que tiene nuestro país es grande y es reconocido internacionalmente, y es algo que debemos asumir, y que eso va a venir y va a llegar de la mano de la inversión extranjera, como comentaba el señor Rómulo. Es importante que nosotros como sociedad nos planteemos hacia dónde queremos ir, y si nosotros podemos seguir viviendo en un país que ha tenido todas estas condiciones todos estos 60 años atrás. Si es posible eso. Yo voy a dar un minutico. Por eso debemos nosotros los colombianos saber por quién vamos a votar, para que después no nos estemos diciendo que no entendemos ni sabemos de política, porque eso es lo que ha pasado. La gente ha volteado a mirar la política con la espalda, no con los ojos. Y ahora, para poder nosotros seguir haciendo que no pasen todas estas cosas que nos están pasando, pensemos de que hay que saber por quién votar, y no diga que es que no tiene escrita la cédula y por eso no va a votar, que eso no es una excusa. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se acabó. Estos programas son abrebocas para que usted se quede pensando, para que usted pueda informarse mejor y pueda tomar decisiones colectivas, siempre en función del bienestar general. Recuerde, suscribimos la última afirmación de Rómulo. Hay que saber elegir, porque allí está el principio de la solución. Si nosotros no seguimos eligiendo un poco de gentes que no hacen más que usar el Estado local, departamental o nacional como si fuera un centro de inventarios para llevárselo a saco roto, en ese momento el país comienza a cambiar. Elijamos a lo mejor de nuestras gentes, pero también profundicemos las reformas que impidan que las mafias de todo tipo se sigan entronizando en la política, y el voto obligatorio puede ser una alternativa importante, porque cuando todos estemos obligados por ley a votar, se le acaba ese camino grande y ancho que tienen las mafias del poder económico oscuro, de seguir financiando y financiando y financiando para obligarnos a elegir agentes que son indeseables. Hay que elegir a los mejores de entre nosotros, en cada ciudad, en cada departamento y en todo el país. Buenos días.